¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video esperado por muchos. Otros quizás con la duda de qué iba a traer el maldito itálico de la zona del oeste en esta quinta temporada de lo que solemos llamar charlitas de taller. Pero bueno, quizás para otros volvió el loco, volvió el psicópata, volvió el esquizofrénico. Está bien, hay que comprender que uno no es monedita de oro para caerles bien a todos. Prácticamente tampoco les pido respeto, porque yo rara vez tengo respeto con personas que considero rivales, adversarios, enemigos. Pero bueno, eso ya forma parte del chapa chapa. Que muchos amigos, pero amigos de verdad del canal de la primera hora, quizás no están muy de acuerdo con esa, llamémosle, sección del canal, porque este canal, por más impresentable que sea, dado que corresponde al bajo fondo de YouTube, bueno, tiene secciones, entre ellas Tres en la misma, Viejitas que enamoran, bueno, Chapa Chapa. Les presento al loco Pullín. Bueno, este es un pollito que hace unos 8 meses estoy criando. Tiene algunos hermanos. No sé si son hermanos, pero bueno, los compré en la misma señora, que ya les contaré. Eh, Estaba esperando que crezcan, que estén con algunos rasgos de ya pollito, que después obviamente le consultaré al querido amigo Gregorio cómo seguir con esto, dado que se están alimentando. Baja, Pushing. Vení, te voy a llevar afuera porque me vas a complicar. Quiero que sepan que tengo 5 más al margen de Pushim. Bueno, le voy a abrir, o lo dejo un ratito acá, mientras se comporte. El único que sabía de mi adopción de pollitos, un poco por, eh, incentivado por las ganas de mis hijas por estar en contacto con ellos. Cuando los compré, porque los compré, se los compré a una señora que prácticamente abocó su vida al cuidado y al criado y a la comercialización de pollitos, gallinas, gallos. No tiene nada que ver con mi paso por la religión umbanda, donde se trabaja con gallinas, gallos, pollitos, no. Estos los tengo a modo de mascota. Yo en lo personal nunca corté un animalito, pero bueno, sí, he visto y sé cómo se trabaja, ¿no? Al margen, no importa. Pero estas son mascotas, las tengo en el patio del taller, son libres y Pushing o Pushing se ha hecho bastante amigo de lo que es el taller propiamente dicho, y no es raro verlo posado en mi hombro cuando yo estoy haciendo alguna tarea de mecánica, que es obviamente, como todos saben, se realizan en el taller. Mi trabajo en los domicilios dista de lo que yo hago acá. Acá, si bien soy un profesional en lo que hago, soy un mecánico, técnico mecánico, pero no es mi principal fuente de ingreso. Mi principal fuente de ingreso es la plomería, la electricidad, el gas, las instalaciones domiciliarias a reglamento y con documentación. Bueno, aprovecho a mandarle un saludo, dado que bueno, hice todas estas explicaciones, porque después de un par de meses, que todo tiene un porqué, el primer mes de mi ausencia se debió a denuncias que ha sufrido el canal, bueno, quizás justificadas o no, justificadas de manera ética, porque a lo que es las políticas de YouTube, obviamente no infringí ninguna, pero bueno,
todo tiene un periodo de revisión, de apelar, es bastante cansador el sistema, dado que, bueno, uno tiene que probar que fue inocente al momento de ser denunciado, y quien denuncia simplemente denuncia, pone cualquier motivo y obviamente uno ya está siendo investigado. Cuando yo pienso que tendría que ser al revés, el que tendría que justificar es quien denuncia. Yo hago un contenido, lo subo, vieron, los que por ahí suben videos, como el querido amigo Gregorio, al que le mando un abrazo, quiero que sepan que Gregorio es un excelente amigo, una excelente persona, está siempre. Y estuve viendo, dado que, bueno, no sé si lo dije en esto, porque hice 2 intentos de grabación, no sé si lo dije en este, que es el que por ahí se vaya a subir, o lo dije en el anterior. Pero este tiempo que estuve del lado de abajo, estuve del lado de videovidentes, del canal de Gregorio y de otros, que viéndolo a la distancia y sin calentura, me comencé a sentir zarpado nuevamente. Porque claro, no voy a dar nombres porque no quiero empezar de temprano con el chapa chapa, que hay varios amigos que esa sección del canal no les gusta, igual la voy a seguir haciendo, pero bueno, estuve viendo algunos videos intentando ver si del otro lado quizás no había maldad, y créanme que haber visto eso reanimó eh, algunas sensaciones donde me sentí zarpado por un cheto, pero bueno, allá él no sabe manejar el sarcasmo, no sabe manejar la ironía, no sabe manejar la indirecta, tampoco sabe, o porque no le da la nafta, llamar con nombre y apellido como hago yo y decir me parece esto o lo otro. Quizás esa persona podría camuflarse bien en lo que es el disfraz de buena persona y sin maldad si no tuviese determinadas actitudes. Pero bueno, como dije, no quiero reanimar ciertos odios, porque es la palabra, ciertas cuestiones de piel, que por ahí para el fin de la 4ª temporada eran muy grandes. Pero bueno, sí, vení Pushing, si su idea era este año, no sé por qué temporada irá él, acá nosotros ya estamos en la 5ª temporada de Siciliano en su taller. Bueno, quizás este es el segundo o tercer video de esa 5ª temporada que estamos introduciéndonos. Generalmente en el canal, los amigos que siguen desde siempre, sé que por ahí ahora muchos se dispersen o no miren más los videos. Es lógico, es el precio que se paga al discontinuar una costumbre que uno está teniendo o que uno... Vení, Pushing, vení. Bueno, ya va a venir. Si no, lo agarro y lo saco para que podamos charlar tranquilos. Quiero que sepan que esto es una breve introducción a todo este tiempo de ausencia, que ya les contaré qué estuve haciendo, ya les contaré qué pasó. La primera etapa de mi ausencia, cuando inmediatamente estaba terminando la 4ª temporada y comenzando la 5ª, bueno, sufrí denuncias, me estuvieron investigado. Obviamente no le echo la culpa de dichas denuncias al anfitrión de esos canales, sino que bueno, hay gente bastante fanática o bastante amiga de dichas personas o dicha persona,
Y bueno, denuncian, está bien, cada uno banca a, llamémosle, la persona que admira, aprecia o, bueno, por ahí es afín. Fueron 20 días en primera instancia o 15 días de no poder subir videos. Pero bueno, se superó sin pena ni gloria. No me tiraron el famoso strike ni nada. Simplemente me mandaron un mail encima, cagándome a pedo, de que yo soy responsable de ver si alguno de mis videos infringe a las políticas de YouTube. Quiero que sepan que yo muy bien no sé las políticas de YouTube, están todas en inglés, pero calculo que es más de lo mismo. Lo más cómico es que después de todos esos estudios, de toda esa revisión, ninguna de mis charlitas fue sancionada. De hecho, están todas con mis dichos y nada. Vení, Pushing. Wow, no me da bola. Y bueno, nada. Yo creo, sostengo, que quien denuncia tiene que tener bien fundamentado el porqué y no yo ser quien demuestre que no infringí nada. Más aún cuando los que subimos videos sabemos más o menos la mecánica. Incluso ahora hay que poner que el contenido no tiene comerciales, que no hay promoción pagada, que está orientado a un público mayor. Bueno, eso se hacía siempre. Pero que no contiene contenido alterado, que no hay promoción pagada acá. Nadie pone un peso, vamos a seguir de la misma manera. Yo quería hacer una comunidad, estaba viendo, lo que pasa que la persona que me ayudaba con, llamémosle, el manejo del canal, porque uno es ignorante en varios temas, y esto para mí, si bien ahora lo manejo, pero hay un montón de herramientas que yo no utilizo. A mí, por ejemplo, en una época me decían, si vos subís entre tal y tal hora, el algoritmo te va a catapultar. A mí no me interesa. A mí me interesa que estemos los amigos de siempre, el querido amigo Gregorio, el querido amigo Miguel, bueno, Rubén Fregavil, Manuel Fraga, los amigos Pablo, los amigos Fede, bueno, los que estamos siempre, el querido Adriano Track, ya los voy a empezar a nombrar de vuelta, pero tengo que ver qué amigo. Bueno, voy a sacar a Pushing que vaya con sus hermanos. Saluda a los muchachos. Bueno, vamos. Bueno, como les estaba diciendo, la verdad que de esa primera etapa que sucedió en enero, he salido ileso. Después, bueno, llegó diciembre, llegó febrero, por motivos personales, dado que, bueno, todos saben, o si hay algún amigo que se está acercando o alguna persona, yo tengo dos nenas, soy separado, la madre se ocupa del cuidado de las nenas durante enero, pero en febrero que se tiene que hacer cargo soy yo porque obviamente la madre trabaja, tiene un mes de vacaciones, ese mes yo trabajo tranquilo, las veo los días que corresponde, los días de la merienda. Después, bueno, tengo comunicación con mis hijas en forma constante o cuando ellas quieran. Pero en febrero me tengo que ocupar para que la madre haga lo propio. Entonces, bueno, podría haber hecho algunas charlitas, pero mis charlitas están siempre compuestas por historias reales, el día a día,
tareas que uno desarrolla, tareas que uno generalmente lleva adelante en el día laboral, con sus altibajos. Obviamente siempre uno está comprando alguna herramientita, nada. He comprado en este tiempo algunas unidades. He utilizado, que por ahí cuando entremos a la devolución de algunas herramientas, les haga el comentario. He empezado a utilizar, sin la presencia de las cámaras, la pico francesa Bremen, o lo que yo he dado en llamar la pico francesa Bremen. Yo cuando adquirí esa unidad, bueno, la pagué cara. La pagué cara, me parecía, cosa que quizás está mal, pero hay algo que se llama ética, que como yo vengo probando unidades Bremen y tengo cierto fanatismo por la marca, porque se podría decir que determinados ítems de la marca Bremen, no digo que fui el primero que los testeó, porque YouTube es muy grande, pero bueno, entre los canales conocidos, y que por ahí nos conocemos más allá de las fricciones, todos saben que yo pruebo Bremen. La herramienta no me salió económica. Una cosa es ser un técnico que trabaja, que no le falta para comer, que no digo que está sobrado, que tira los billetes así, pero era una herramienta que tenía un cierto valor, y a mí, sumado a ese valor, me costaba conseguirla, porque bueno, vieron que quizás por plataformas es fácil, pero yo tuve que hablar con el distribuidor de Bremen que me la consiga. Bueno, logré dar con la unidad, la que yo llamo la pico francesa. No recuerdo si el código de pedido o el código que maneja la herramienta es el 8127. Verdaderamente no lo sé, pero acá en este canal le vamos a llamar, o le voy a llamar, la pico francesa Bremen. Que desencadenó una... Si ya bien había una enemistad con otro canal, bueno, que me mojen la oreja, está bien. Quiero que quede claro que cualquiera puede probar la herramienta que quiera en el momento que quiera. Pero mantenemos una ética tácita entre canales, porque no somos canales que uno tiene 600.000 tipos, el otro, que eso no indica nada, la verdad. Me preguntan cuántos somos hoy, la verdad que no tengo idea. Yo sé que cuento con Gregorio, Miguel, que entre paréntesis, no sé si lo dije, pero tipos como Gregorio verdaderamente han demostrado ser buenos amigos, excelentes personas, y que se basan por una manera que es, si decimos determinada cosa, se cumpla determinada cosa. La palabra por sobre todo. Calculo que el amigo Gregorio es de los que cree que una palabra vale más que una firma. Y bueno, en cierta forma yo comparto mucho eso. Después, al haber visto completa la biblioteca o la videoteca del querido amigo Gregorio, y se lo he dicho en algún audio, lamento que ya no haya de esos vivos con la calidad que tenían esos vivos, donde en forma gratuita se podía llegar a determinados contenidos de cultura general, el que necesitaba por ahí una respuesta sobre temas de veterinaria. El amigo Gregorio es su profesión, lo maneja al dedillo, era todo gratis, estaba todo espectacular. Recuerdo que lo miré y decía, quiero volver a esa época, ya sea de mi vida y de paso terminar en el taller o estar en el taller trabajando y escuchar un vivo de Gregorio.
Sé que Gregorio es una persona que le afectan determinadas cosas. Por ahí, si él tira una consigna y nadie le aporta un dato, medio que lo dejan, un dato, una pregunta, un mito, que en aquel momento eran los mitos, lo dejan pedaleando en el aire porque él siente que de su parte pone todo lo que hay que poner y las personas no. Pero bueno, esto es así. Hemos perdido la posibilidad de tener un contenido muy interesante en forma gratuita, porque generalmente hay canales que si querés ver esto tenés que ser solo miembro. Eh, yo no les voy a mentir, pero se me cruzó por la cabeza hacer un solo miembros o configurar el canal para que haya un área de solo miembros, pero poner que para estar en solo miembros sea 00 pesos. Eh, Quiero que sepan que quien me colaboraba en el manejo de YouTube y por ahí me podía asesorar en estas cosas, yo ya, bueno, por distintos motivos no cuento con esa ayuda. Si no existe la opción de tener esa comunidad por 0 pesos, bueno, no la haré. Pero quería que el contenido o un determinado contenido llegue a personas que sean solo miembros por 0 pesos. No estamos hablando de plata. Pero al ser miembros, por ahí sabemos qué personas les interesa el contenido y qué personas simplemente están por estar. Bueno, más o menos di un panorama, ya les iré contando lo que pasó, porque hablé claramente de lo que pasó en la primera etapa de ausencia, donde mi canal quedó así, en manos de YouTube, para que lo controle, para que lo verifique, lo vea. Yo no digo que ningún anfitrión del canal que sea se tome el tiempo de denunciarme, pero esos canales, o ese canal particularmente, tiene mucha gente fanática. De hecho, puedo nombrar una persona, pero no quiero que aparezca a hablar pelotudeces. Como, bueno, sí, ustedes saben que yo no puedo con mi genio, pero hay un sujeto que se llama Juan Pablo Santiago, donde no sé si es una cuestión de que, por ejemplo, no digo que este sujeto se haya tomado el tiempo de denunciar mi contenido, que quizás sí, pero bueno, tiene un gran cariño por el otro canal. Y bueno, nada, uno se da cuenta en pequeñas situaciones. Por ejemplo, este muchacho, que bueno, voy a tratar de no ser despectivo con él, pero está en una de las personas que más, que peor me caen y no, es piel, ya es piel. Este muchacho ha subido a su canal un short, y véanlo si quieren, donde ni siquiera se ve qué máquina está usando y se puede ver en un short de quizás 10 segundos que está haciendo un ajuste con un tubo Durol. Bueno, quiero que sepan que en ese short, que puede tener mucho, quizás contenido artístico, no se ve ni la máquina ni se ve el tubo trabajar. Pero este Juan Pablo Santiago le pone excelente video, se ve la calidad de la máquina y lo perfecto que trabaja el tubo. Palabra más, palabra menos. En ese short no se ve absolutamente nada. Pero bueno, nada. Es lo que pasa cuando uno se expone. Bueno, yo tengo mi sección cosechando amigos. Y este muchacho, bueno, tiene sus seguidores, sus fanáticos. Cosa que yo veo bien. Porque bueno, si uno genera un contenido, es lindo que tenga una devolución. No hay forma de que yo vea un video de él y no me sienta zarpado en determinadas situaciones. Porque bueno, nada, ya vamos a ir dejando el tema ahí. No he visto que haya subido nada más interesante, solo el manejo de las herramientas
que él comercializa. Y bueno, nada, ya está. Si no se zarpa, si no se va de tema, si no me siento zarpado, porque el tipo, si bien el inglesito, el políticamente correcto, si bien nunca va a dar la cara diciendo tal y tal y tal, y lo hizo una vez y lo borró el video porque sabía que se le iba a venir toda la ira de los magníficos y no tiene espalda para aguantarlo. Lo borró. Pero bueno, ya está. Mientras no se haga el piola en los videos diciendo hago esto porque, bueno, quiero comprobar si la palanca de la herramienta soporta la fuerza y no se zafa. Lo que estoy queriendo ver es que la unidad tiene muy buena mordida, la dureza de la herramienta no la puedo precisar porque no tengo una herramienta al fin. Y yo lo estoy haciendo muy fluido. Él se traba. Pero bueno, nada. Cosas de que uno puede manejar quizás el hablar con amigos y otro es medio, bueno, nada, veremos, bla, 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 bla. Nada. Antes de entrar a lo que yo tenía pensado para este primer video, voy a saludar, si ya bien lo hice, pero quiero saludar a los amigos que verdaderamente preguntan, se acercan, quieren saber qué pasó, por qué. Como les dije, la primera etapa sufrí una denuncia, estuve un tiempo, sé que fueron varias y por motivos graves, estuve un tiempo fuera de combate. Después llegó febrero, pasó lo que les comenté y nada, temas personales que ya les iré comentando porque no son nada del otro mundo, pero quiero que estén superadas esas situaciones como para poder ser el que fui y ser el que siempre no se limitó a decir nada. Hablé del amigo Gregorio, hablé del amigo Miguel, el saludo a todos los amigos que se quedan. Para otros habrá perdido la magia estas charlitas que hacemos, pero igual quiero que sepan que si bien me encanta lo que hago, lo que hacemos, lo que logramos, hubo un par de comentarios que me dijeron, Tano, estás catapultado a hacer la charlita, arranca hoy como prometiste, y quizás fueron comentarios del querido Rubén, del querido Manuel, querido Alejandro, gente que desayuna con las charlitas, ni hablar en los talleres, ni hablar en las obras, que bueno, quizás muchos se los hagan llegar por otros medios más privados, el deseo de que esté vigente en YouTube, a mí me lo hacen saber a través de los comentarios. Lo lamento por vos, pero bueno, nada. Este pequeño descargo, vos sabés que amerita que yo lo haga, nada. Simplemente tratá de que no nos sintamos zarpados por mensajes encubiertos y todo ese tipo de cosas que vos hacés, que te la das de piola, que pones musiquita. Tratá de no cruzar los límites para que tengamos un 2026 donde vos hagas la tuya, tus pelotudeces, y yo haga mis pelotudeces. Pero bueno, no importa. El video de hoy, o la charlita de hoy, que quizás esta sea una pre-charlita, poniendo a punto algunos temas, de los cuales no voy a volver a hablar en la charlita quizás que haga en la noche. Este video, yo, después de haber visto el canal del querido amigo Gregorio, bueno, quiero que sepan que yo llegué a tres marcas de la mano de él. Yo venía probando otro tipo de herramientas. En el canal de Gregorio descubrí Watfow, donde él quizás no quedó tan conforme. A mí la verdad, las herramientas Watfow me encantaron. Pero no que me encantaron porque
son lindas y baratas. Me encantaron porque comprando tímidamente de a 1, 2 unidades, yo descubrí que si bien están limitadas a un público jovista, yo las he utilizado en forma profesional. Obviamente, para algunos soy un excelente técnico o un buen técnico, un excelente profesional o un buen profesional. Para otros, verdaderamente, mi opinión no sirve, pero yo las he utilizado, las herramientas Watfo, en forma profesional para desarrollar las tareas cotidianas de lo que haya que hacer. Incluso he comprado, que está abajo de todas esas cajas, el juego de tubos en castre media Watfo. Quiero que sepan que lo que vine haciendo era lo mismo trabajar con los tubos Baco que con los Watfo. Los tubos Watfo, salvando las distancias, no los estoy comparando, porque con Baco y la época de Baco que yo utilizo, porque algunos Baco de nueva generación los he partido, pero no los he partido poniéndole 2 metros de palanca y haciendo fuerza. Los he partido con un mango de fuerza de 375 milímetros de largo. Simplemente al pegar el golpe seco para aflojar, y no golpe seco de martillo, golpe seco de tirada hacia el lugar que afloja, bueno, se ha rajado. Pero nada, no sé si lo dije o no, porque me voy por las ramas. La idea de hoy es hacer una devolución sobre unidades que están trabajando conmigo entre 6 meses de haberlas adquirido y un año. Una brecha así, vamos a tomar 3, 4, 5 unidades hasta que se aburran y vamos a hacer una devolución, dado que esas unidades no es que terminaron la toma de contacto y quedaron en una caja o colgadas en el tablero, como hay otras que sí. Hay otras que sí, ¿por qué? Porque ya forman parte del elenco constante del taller. Yo, uno de los últimos videos que hice fue un anexo del tablero donde pongo unidades que terminaron su toma de contacto. Tienen obviamente muchísimas horas de vida útil, pero las van a cumplir acá en el taller. Para que yo pueda darle paso a otras unidades en los domicilios. Generalmente, y ya nos metemos en el tema de las herramientas a probar, generalmente, cuando uno arma una instalación de gas en forma reglamentaria o no reglamentaria, pero se da la tarea de armar una instalación de gas, caño epoxi, la herramienta al momento de armar generalmente va a cumplir con lo encomendado. Estoy hablando de, por ejemplo, la llave para caños de 1,5 pulgadas Watfo, donde pueden ver que esta herramienta ha seguido trabajando y trabajando y trabajando, y si no está dentro de la caja es porque decidí sacarla para mostrarla. Después quizás a modo short cada una de estas herramientas las ponga sobre el banco y analicemos lo que es la mordaza, lo que es la anatomía de la herramienta, si sufrió alguna especie de llamémosle fatiga, si se dobló en algún lado. La verdad, la herramienta ha trabajado y ha trabajado muy bien, tanto esta, que es la de 1,5 pulgadas, como la de 1 pulgada. No la tengo acá en este momento porque está dentro de un elenco cumpliendo tareas. Pero la magia de esto, vuelvo a repetir, quizás no es cuando uno arma una instalación que hay un torque controlado, no es necesario quizás matar la herramienta en el ajuste. La magia de esto radica en cuando hay que aflojar piezas existentes, ya sea para un cambio, ya sea para recuperar una rosca, ya sea para salir con un tramo nuevo de instalación desde algo existente.
La herramienta en el afloje, que generalmente se transforma en un haciendo fuerza en la vida real, ha cumplido y ha cumplido muy bien. Obviamente está trabajada, pero tiene muchísimas horas más de vida útil. Después se jubilará, porque a mí me gusta que la herramienta quede en un estado, no digo óptimo, pero que acá pueda cumplir tareas. Y si un día después de determinado tiempo la quiero poner nuevamente en la caja para otras tareas, si ya la empecé a utilizar en mecánica, obviamente prefiero que eso no, que sea netamente para taller. Pero bueno, nada, la herramienta cumplió. La premisa por lo que se pagan este tipo de herramientas, que son verdaderamente económicas, bueno, hasta donde estuve comprando, las económicas pasaron a ser Diju, en segundo puesto Watfo, en tercer posición de precio Jadever, en tercer puesto Diju, o sea, esta es una de las unidades más caras y la más económica es Diju. Por ahí, al momento de caerse, me dispersé y nada. Pero quiero que sepan que es una Pico del Oro que está dentro de la caja de herramientas de uso constante en plomería y cumple muy bien las tareas que uno le encomienda. Tiene el juego característico que bueno, el amigo Gregorio le suena a mala palabra y comparto, coincido, no es lindo tener juego. Y bueno, ya cuando describamos un poquito mi experiencia con esta herramienta, vamos a abordar ese tema, porque no es sano que tenga ese juego. Pero no la ha inhabilitado en absoluto. De hecho, viene con una configuración de mordazas bastante interesante, que es la B y la B corta invertida dentada. Para plomería va perfecto. Lo mismo que la Diju. Esta está un poquito más limpia, pero también ha trabajado. Quiero que sepan que todas las herramientas, ya lo dije, pero lo recalco, que estoy mostrando, han trabajado de 6 meses a un año y me parece que es un periodo lindo para hacer una devolución, porque si no parece que uno las termina de probar y nunca más hacen nada y se queda con la victoria. Bueno, la unidad Watfo, que siempre se ha hecho solidaria en el trabajo donde se necesitan 2 unidades de pico del oro, ya sea para ajustar o para aflojar, se ha hecho solidaria con la Jadever y en segunda instancia con la de Diju, y han ido muy bien. Yo no sé en qué escalafón de tareas profesionales me tienen catalogado, pero yo vivo de hacer instalaciones de gas y servicio domiciliario con todo lo que eso conlleva. La herramienta sufre y son poquitas las herramientas que han fallado en alguna situación que obviamente les contaré y describiré el porqué. Los profesionales, o al menos los que son de mi estilo, tenemos, para bien o para mal, la capacidad de trabajar con una herramienta, ya sea genérica, ya sea de marca, ya sea muy buena o muy mala, sin llevarla a fatiga inminente de la unidad, dado que conocemos, ya tenemos el pulso, donde la herramienta puede llegar a flaquear. Las herramientas que venimos mostrando, digo venimos porque el amigo Gregorio, no sé si consciente o inconscientemente, porque con el amigo Gregorio, después de ver 3 o 4 veces su videoteca,
es como que apuntamos siempre a lo mismo sin siquiera conocernos. Hubo un periodo donde él subía videos, yo subía videos, pero no nos conocíamos. Yendo a los principios del canal del querido Gregorio, me he dado cuenta que compramos las mismas herramientas en los mismos lados, tenemos cierta predisposición a que nos gusten determinadas herramientas, muchas a él le han salido buenas, estoy hablando de las antológicas, a mí me han salido malas, y viceversa, pese a yo conocer algunas marcas, porque no estoy a la casa de marcas, salvo que vaya, como he contado muchas veces, a una ferretería y encuentre marcas que verdaderamente son nuevas, pido para verlas y bueno, me termino enganchando. Yo con Jadever y Watfow, mi primer contacto fue a través del canal de Gregorio. Después me he dedicado de conseguir lugares donde se comercialicen y bueno, ir comprando de algunas unidades. Y quiero que sepan que si bien Watfow en ningún momento declara que son orientadas a profesionales, se puede trabajar muy bien. Aquel técnico que recién empieza y no quiere o no puede gastar una plata tan significativa en una línea Bremen, que es una línea que, bueno, está dentro de mis preferidas, sacando algunos ítems, pero en líneas generales Bremen está dentro de mis favoritas. Por ejemplo, los destornilladores Bremen, yo puedo probar Diju, puedo probar Inco, puedo probar Irimo, pero los destornilladores Bremen, en mi experiencia, han dado resultados supremos. En mi experiencia. Pero bueno, tenemos esta francesa de 10 pulgadas, apertura super extra, irreversible, que se ha visto trabajar. Yo quiero que sepan que la he utilizado en todo lo que se necesitaba una francesa y daba la posibilidad de que entre. Es reversible. Yo no tenía esperanza que muerda tanto, obviamente en una circunferencia y en un caño, y ha cumplido excelentemente bien la herramienta. Ha trabajado bastante. Me permito, si bien yo no recomiendo nada, pueden ver videos de 2 o 3 años atrás, yo no recomiendo nada. Yo quizás sugiero y comento mi experiencia con determinadas unidades. Por ejemplo, siempre sostuve que en la primer Santísima Trinidad, como la ha dado en llamar el querido Lorensis, Inco, Total y en Top, si bien todos dicen que son la misma herramienta, yo sostengo que hay alguna unidad, no digo que no, que en su totalidad se dé este factor, pero yo sostengo que hay unidades mejores o más, o mejor dicho, mejor logradas, ya sea en Inco, ya sea en Top o ya sea en Total. Inco, por ejemplo, si bien al amigo Gregorio lo ha defraudado, pero la línea de pinzas y alicates, en mi experiencia, funcionan muy bien. No me ha tocado que se partan. En un alicate con el que yo me había encariñado muchísimo, de 6 pulgadas, de la primera época de lo que era el segmento liviano, no lo llaman jovista, me había encariñado mucho, muy buen filo, tuve un chispazo, después lo voy a mostrar porque no está mal que eso pase, tuve un chispazo y me comió el filo, como un punto de eléctrica. Después, bueno, compré otro para su reemplazo, ya me venía con esas figuras, esas secuencias en la anatomía del mismo, donde, bueno, le daba cierta agresividad, cierta presencia a la herramienta, que corta, pero si yo pudiera volver a la anterior, quiero que sepan que me gustaba más. Después, bueno,
hablando de Inco, tenemos una Pico del Oro Inco. Quiero que sepan que si yo la trabajé muchísimo en plomería, es una herramienta que carece de mordida para lo que es la plomería o el gas. ¿Se va a lograr la reparación? Sí, se va a lograr la reparación. Yo tendría que tener un tachito con nafta, solvente, benzina y limpiarla. Bueno, pero quiero que vean la unidad trabajada, cómo queda. Si bien se logra el trabajo relativamente exitoso, y digo relativamente exitoso, porque cuando uno está apretando una cañería o aflojando, cuando uno está apretando una cañería con este tipo de configuración de mordaza, lisa, dentada, lisa, dentada, y quiero que sepan que se da el mismo factor en la de 12 pulgadas, la herramienta, por ejemplo, utilizando el mismo torque o la misma presión que se utilizaría con esta configuración, unidad de la segunda Santísima Trinidad, si uno utiliza la misma fuerza, se marca, la cañería se marca, o zafa o no lo aprieta. Es una configuración que para mi punto de vista está orientada más a la mecánica. La otra unidad gemela de esta trabaja acá en el taller en mecánica sin problemas. Pero para lo que es plomería, yo en mi experiencia no la sugiero. Tiene un problema que no siempre se da, pero se da, que es que se sale el perno traba. No sé si etimológicamente se lo podría llamar pivot, pero se sale. Bueno, esto es fácilmente resolvible, no requiere demasiado problema dejar rígido esto en su orificio media caña, pero bueno, hay que contar la falencia de la herramienta o lo que sufrió en este tiempo. Al principio estaba rígida, estaba sólida, después a medida que uno empezó a hacer fuerza, se ve que, bueno, le cedió. Cedió y se sale el perno o el pivot. Y bueno, nada. Lo vamos a solucionar, por supuesto, pero tenía que contárselos porque son áreas de la herramienta que si se caen y se pierden y ustedes no tienen ese registro, la herramienta queda inutilizada. Está bien, agarran un bulón de la medida, hacen el corte. Si quieren por ahí, bueno, pueden utilizar un bulón de determinada dureza, si no, bueno, lo pueden templar, lo pueden clavar y puede quedar operativa nuevamente. Pero ya estamos trabajando en la herramienta para que sea operativa. A un año de uso de la herramienta, eso molesta. Después de este tiempo no molesta, pero ténganlo en cuenta porque es una unidad que promete durar. Si bien la configuración de las mordazas no es la favorita para mí, pero en mecánica ha dado buenos resultados. La Pico del Oro, más de este tipo en mecánica, tiene un uso relativamente limitado, pero trabaja. Una unidad que he visto y he sabido, lo que pasa que bueno, al ver videos antiguos de amigos, gente que uno quiere, sé que ha despertado cierta polémica en su momento. De hecho, que determinada persona denoste esta herramienta, a mí me llevó a tener TikTok nuevamente, que ahora hace un tiempo no estoy subiendo nada. Es una alicate universal, o pinza universal, para los que les gusta esa manera de llamarla, de la línea McCarthy, comercializada o comprada por mí en Jumbo. Quiero que sepan que ese día mi sobrinito había ido de compras con la madre, con la doctora Quinn, y me contó que había este tipo de herramientas. Quiero que sepan que compré 5 pinzas, 2 martillos
y un elenco de destornilladores que estaba bastante limitado. O sea, había 3 modelos y una montaña terrible. Bueno, para sorpresa de varios y mía, las unidades grandes, llamémosle grandes a lo que había ahí, de 5% o de 6,5%, más los Philips, han salido buenos. El que me ha salido malo, o los que me han salido malos, son los 3% o por 75, no me acuerdo, que gira la varilla dentro del mango. Obviamente hay solución para eso, por supuesto que sí. Esta unidad ha trabajado acá en el taller como pinza de trabajo. Noten que ha sufrido oxidación, producto de ser una unidad de acero al carbono, pero el filo es muy bueno y sigue manteniendo esa cualidad después de, se podría decir, un año de trabajo, que no es un trabajo todos los días porque hay rotación, pero cuando se usa, que no es una vez por mes, se usa. ¿Por qué? Porque uno tiene en el taller unidades destinadas a mecánica, donde uno la trabaja de cierta manera. Esta herramientita, esta pinza, yo la dejé para tareas finas. Finas es lo que llamamos en la jerga herramientas que no son para la batalla, por ejemplo. Y quiero que sepan que ha trabajado, no se ha marcado, sí se ha despintado. Ha sufrido oxidación, como dije, producto de ser acero al carbono. Los mangos fieles no se salen. Las otras 5 unidades que he comprado, yo me he quedado con 3 y 2 las regalé a amigos. Tengo esas cosas. De hecho, tengo una caja donde guardo cosas para mi querido amigo Gregorio. Lo que pasa que, Gregorio, disculpame, voy a contar una infidencia. A mí no me gusta recibir regalos, y el querido amigo Gregorio, tipo de ley, tipo que uno aprecia, como el querido amigo Miguel y tantos otros de acá, pero con Gregorio y Miguel tenemos una amistad, gente que uno verdaderamente aprecia. Yo tengo unas herramientas que me gustaría que él tenga, para que las pruebe, para que juegue, para que haga lo que él quiera. Yo no vendo herramientas, no me interesa si le da resultado, si no le da resultado. Quiero que haya más devoluciones sobre determinadas herramientas. Primero y principal, son herramientas que por ahí, producto de saber el estilo de herramientas que le gusta al querido Gregorio, y yo tengo 4 o 5, pero no lo digo por jactarme, porque si yo les muestro qué pinza es, que ahora justamente acá no la estoy viendo, van a decir, para darle eso no le des nada, pero tienen una historia de cómo llegaron a mí. Por ejemplo, para los seguidores del canal de siempre, yo tengo unas pinzas que emulan a la de 2 posiciones, pero están hechas por un pequeño taller metalúrgico que tiene una sola posición. Son de la marca Monte o Ponte. Recuerdo haber estado haciendo un trabajo en la zona de Castelar y que me digan, porque obviamente hay orgullos familiares, y digan, mirá, a vos que te gustan las herramientas, sin saber que yo hago videos ni nada, incluso eso fue antes, a vos que te gustan las herramientas te voy a mostrar lo que hacíamos con mi suegro. Bueno, dale. Y me muestran una herramienta que a mí verdaderamente mucho no me conmovió, pero me llamó la atención, quizás, la idea, ¿no? Siempre fui de tratar de tener contacto con esas pequeñas metalúrgicas, donde se lograban productos. Por ejemplo, yo en mi paso por Industrias Baco he recorrido tornerías chiquitas, porque ya lo he dicho muchísimas veces en otra temporada.
la fábrica no daba abasto para lo que era la producción nacional de equipos hidráulicos, entonces Nelson Bacola le daba trabajo a todos los tallercitos chiquitos, y quien no hacía 3 bombas hacía 2 cilindros, y quien no hacía 2 cilindros se ocupaba de las crucetas, y cada uno tenía su historia, las tomas de fuerza, bueno. A todo eso, quien estaba a la cabeza de fabricar para afuera, o sea, para Baco, era Norberto Ismael Rocha. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Simplemente le cuento que a mí siempre me gustó el interiorizarme con esa historia. Bueno, me mostraron una pinza que ahora que la nombré la quiero encontrar para bueno, mostrarla. Quizás alguno ya las conozca, quizás alguno ya haya visto los videos. Pero bueno, vamos a ver si no se cae nada y la podemos... Bueno, que no se caiga nada es medio difícil. Esta es una pinza de la marca Ponte que emula la anatomía. A mí me gusta decirle anatomía, otros le dicen ergonomía, otros amigos, morfología. Pero bueno, la marca, no sé si se va a hacer foco, es Monte, Industria, y de este lado debería decir Argentina. Yo, cuando terminé la reparación en la zona de Castelar, me las mostraron y le dije que me venda. Me dijo, bueno, te vendo. Una te la regalo. No, yo regalado no quiero nada. Quiero 10 pinzas. Tengo amigos. Bueno, te junto. Acá debe haber miles. Esta gente tenía rompenueces, destapadores. Y bueno, esta pinza yo no la vi comercializada nunca, pero quizás haya sido así. Este es un obsequio que me gustaría darle al querido amigo Gregorio. Tengo de la línea Bacher, que en una situación bastante parecida, pero que a ese taller, miren, acá tenía una preparada. Me levanté a buscarla y la tenía preparada. Pero aprovecho y me muestro. Hay dos opciones. Una, llamémosle cromada, y la otra barnizada. Y otra situación que muchos me habrán visto o habrán visto acá en el canal, que en la época de pandemia yo le hacía los mangos, las pintaba de rojo, y son unas unidades Bacher. Me acuerdo que donde estaba trabajando, ese hombre me comentó que un trabajo que él hizo de herrería, se lo pagaron, entre otras cosas, con 2 tambores llenos de 200 litros de, obviamente, y digo obviamente porque ahí es donde nace la historia, con pinzas Bacher. Se ve que por alguna razón las sacaron del mercado, no las vendieron, no sé. Pero a este hombre le pagaron con 2000 pinzas. Bueno, estaban pintadas de negro, vaya a saber por qué. Y este hombre, en su taller metalúrgico, cuando tenía algún pibito medio verde en lo que era la realización de tareas, lo ponía en el cepillo a limpiar esas pinzas. Tengo dando vuelta varias, hay una que está especial, y quiero que sepan que son de bajísima palanca. ¿Vieron que ahora está el auge de la alta palanca? Bueno, esas pinzas son de bajísima palanca. Quieren cortar un alambre de estos que varios hemos utilizado, que son los portantes de cablevisión, cable coaxil. Hay que agarrarla y hacer fuerza así. Es bajísima palanca. Bajísima palanca. Pero que corta, corta. No me gusta el filo, pero cuando está atrás de 1.000.000 de cosas, tengo una con los mangos que yo ya había comprado en mis épocas allá del industrial, con los mangos Isolit marrones. Hermosa unidad. Pero en este canal, a diferencia de otros, en este canal las herramientas antológicas no cortan. Es un factor que se ha dado, que las pinzas y pinzas de punta de antigua generación acá no cortan. No así los alicates, que son guillotinescos. Pero bueno, cerrando el tema McCarthy, mi unidad McCarthy, que es la que trabaja y la batallera, corta
corta muy bien, expulsa cuando uno lo deja más larguito. Quiero que sepan que no estoy haciendo maniobras para cortarlo y expulsarlo, simplemente le meto el tijerazo. Pero he notado que ha traído un poco de polémica, porque bueno, son herramientas que no tienen un estándar definido de calidad. A uno le puede tocar algo espectacular y a otro algo que verdaderamente no funcione. Pero bueno, mi unidad funciona. Ojalá a varios les haya tocado de ese estilo, de esa calidad. Acá tengo los destornilladores, también McCarthy, que han trabajado bastante. Observen que no gira, y le estoy haciendo fuerza, no gira. Pero los chiquitos, que a diferencia de lo que uno piensa, los chiquititos no deberían fallar, porque ¿qué torque imprime uno? Una bornera, un módulo eléctrico, un bastidor, regular un carburador. Gira el mango en la varilla. Pero bueno. Pico del Oro Diju, la verdad, creo que hasta en los canales más déspotas contra esta marca ha dado buenos resultados. Yo hice una toma de contacto de banco, producto de haber hecho una toma de contacto en forma de parodia y que la hayan considerado seria. Dije, bueno, no, vamos a hacer una toma de contacto seria. No es mi estilo, pero ha dado resultados excelentes y esta herramienta viene trabajando hace mucho, con una configuración más que útil, más que exacta para lo que es el ajuste de caños. Cuando uno se dedica mucho a la plomería, otro tipo de mandíbula o de configuración de mandíbula o de mordaza se hace útil, pero para lo que es el ajuste en caños, la Pico del Oro debe ser ancha y tener este dentado, para que el caño, la circunferencia del caño, quede apoyada en 4 aristas. Es así. Después, bueno, ha pasado con esta unidad de Durol. Bueno, yo felicito a los canales a los que le ha dado resultado. Quiero que sepan que este tornillito está simplemente apoyado. Uno se da cuenta que está por saltar cuando el botoncito este se pone bobo. Puede no gustarme la marca, puedo tener diferencias. Quiero que sepan que yo siempre dije la verdad de lo que me pareció, de cómo llegó a mí y de todo lo que fue pasando. Es para plomería una unidad bastante fina en su anatomía, pero en plomería para ajustar caños. Para otro tipo de salidas de apuro puede tornarse bastante funcional. Tiene un solo problema, o dos. Uno es algo que no me gusta y lo otro es un problema real. La configuración de la mordaza, que a muchos les gusta, no se adecua a lo que es el ajuste en caños. No. En tuerca sí, porque tiene una parte lisa, se apoya, se asienta. Y la otra, que muchos los minimizaron, y yo me alegro por los canales en los que en teoría la usan bastante y no les haya pasado, espero que estén siendo sinceros. A mí, en las 3 unidades que tengo, este tornillito se me ha salido, producto de que, bueno, uno presiona el botón y acá hace fuerza, obviamente, para expulsar. Como tiene 3 o 4 vueltas de rosca ese tornillo, no es fiel. Uno trata de apretarlo, queda girando loco. Me pasó en la otra de 10 y en esta de 12. En esta de 12, bueno, lo rosqué. Si se vuelve a zafar y no pierdo la chapita, le voy a poner una tuerquita del lado de atrás con un tornillo un poquito más largo. Pero en la otra unidad que tengo en el otro taller, se me perdió el flejecito. ¿Qué pasa cuando se pierde el flejecito? El botón queda loco y uno lo baja y lo tiene que subir a mano y pierde lo que sería el ajuste rápido y todo eso.
celebro a los canales que eso no le pasó. En este canal, en mis 3 unidades, pasó. No creo que sea algo tan grave, pero deberían corregirlo. Después, bueno, no es una herramienta que a mí en lo personal me guste. No tiene buena mordida. El posicionamiento rápido es bastante... Tiene bastantes falencias. Es un posicionamiento rápido, no cómodo. A veces queda entre un punto y otro. Cuando uno lo logra apretar, salta solo el botón. Eso yo sé que han dado como instrucciones que debe ser de esa manera. Pero a veces una de estas 20 posiciones de ajuste no es exactamente la que necesitamos. Y el botón queda en medio. ¿Tiene sus aristas positivas? Las tiene. A mí no me gusta, no creo que a demasiados plomeros les dé resultado. Es una herramienta que entra por los ojos. A los plomeros de la termofusión y bla bla, que ponen flexibles y ese tipo de tareas menores del oficio, seguramente les dé resultado. A mí en lo personal, yo probándolas no encontré esa satisfacción de que todo está bien y bla bla bla. En mecánica puede llegar a dar algún resultado un poco medianamente más satisfactorio. El área débil que yo encontré es este fleje con este tornillito que se pierde y la herramienta queda inoperativa. Vuelvo a decir, felicito a los canales que les ha dado resultado y no les ha zafado. Espero que sean fieles a sus dichos y no lo arreglen tras de cámara y lo cuenten como que no pasó. Pero bueno, no importa. Cada uno tiene su experiencia. Vamos a hablar un poquito de esta, que si bien yo todo el año pasado la tuve comprada, pero por una cuestión de, que ya lo dije al principio, una cuestión de que consideré que mi toma de contacto no iba a valer, a mí no me salió barata. Generalmente yo pruebo desde los principios herramientas Bremen, eso no me da la potestad, no me da el monopolio de probar en mi canal herramientas Bremen, pero si yo apareciera de golpe mostrando y probando herramientas Knipex, quizás a algunas personas les molestaría. Yo la compré, no me salió barata, más barata es cuando te la regalan, obviamente. La dejé y producto de una de mis hijas me dijo, ¿y eso qué? Está cerrada, abrila. Bueno, me la abrió y nada, me vi tentado a probarla. ¿Qué pasó con esta herramienta? ¿Qué sensación me dio? Bueno, en principio, cuando la manié, descubrí que tenía cierto juego en muchas áreas. Estuve viendo mediante videos y tuve la suerte de ver en persona una Knipex. Es la copia. Yo, sacando mínimos detalles, les puedo decir que es la copia de Knipex. Las primeras percepciones fueron, la levita se zafa, el sistema de leva, esto aprieta por leva, una leva que gira, bueno, tiene una de cada lado, gira y hace el efecto crique. La idea de esto es posicionar lo más cerca posible de la tuerca. Esto se trabaja con piezas hexagonales, cuadradas o rectangulares. Posicionar lo más cerca posible de las caras de dichas piezas. Y bueno, apretar, posicionarla de este modo. Pongámosle que ahí queda la herramienta y este resto de movimiento nos va a dar el ajuste de la pieza. Los dos primeros ajustes que hice, la percepción era que las levas se podían zafar. Este juego no me gustaba para nada. Y muchos dirán, ¿cómo le podés perdonar
a esta herramienta, este juego, y a esta herramienta no se lo podés perdonar. Bueno, quiero que sepan que si bien no me gusta estas herramientas, estaba la de 8 para hacer una devolución, ahora no sé dónde quedó, porque si bien tengo la de 6 y la de 8, me incliné mucho más a la de 8. Pero bueno, en estas herramientas tolero y banco este juego, primero y principal, porque en herramientas de la marca Irimo o en herramientas de la marca Stanley, herramientas de la marca Stanley, viene el mismo o quizás un poquito más. Hubo una época de Irimo que era bastante impresentable, pero no bajaban los precios, o sea que estaban completamente convencidos de que esto era algo normal. Los que atravesamos la década del 90 comprando herramientas, tengo francesas chinas de esa época, de los todo por 2 pesos, que no tienen juego. Por ejemplo, observen esta Blackjack, que no es de los todo por 2 pesos, pero observen el juego. Observen el juego, no tiene juego, no tiene juego. Creo que agarro un abaco y el juego es el mismo. Pero bueno, hubo una tendencia de que las herramientas empezaron a venir con juego. Este juego es feo, pero no la hace inoperable a la herramienta y tiene un montón de cualidades que yo ya en algún momento las he expuesto, que los que estamos en domicilio, los que estamos trabajando en forma profesional, pues yo no sé qué concepto tienen ustedes de mí, pero hace 30 y pico de años que yo trabajo en domicilios, soy un profesional, vivo de esto. Algo de valor tiene que tener lo que uno diga. Y siempre soñé con tener apertura extra en una herramienta de dimensiones escuetas. Es algo soñado que una pulsiana francesa o ajustable de 6 pulgadas abra 32 milímetros, cuando esas aperturas, los de mi generación, la encontrábamos en una de 12, tocando contra todo lo que se pueda en determinadas circunstancias. Pero esto tenía, cuando yo lo compré, un costo de 10 pesos, si no me equivoco, 10 pesos vamos a poner, y esto tenía un costo de 52 pesos. Y tampoco es el estándar de una de mis marcas favoritas, como ya dije, que es Bremen. La verdad, bueno, esa fue mi percepción al momento de empuñarla. Después, lo que me pasó, que al momento de apretar la segunda tuerca, estamos hablando de un eje de moto en el hexágono 22, sentí como que se movían los grips, sentí como que la tendencia era despegarse. Obviamente, me parece a mí que no amerita una prueba de tracción, de traccionar con la herramienta, porque esto no está orientado a traccionar. Si me decís que es una pico del oro común, para mí esto es una pico francesa, la he bautizado así, y así muchos la llaman. Si bien para mí es una pico francesa, la francesa no es una herramienta para traccionar, simplemente para apretar, aflojar, retorcer quizás. Pero bueno, volvemos a la unidad. La primera percepción no fue positiva, noté mucho juego, noté que el posicionamiento era incómodo, noté que se aflojaban los grips, tenía juego, que para mí en una unidad Bremen el juego era impensado, pero poquito a poco le fui agarrando la mano, ya el miedo a que se zafen las levitas había desaparecido y me dediqué a imprimirle un poquito más de torque. Es una herramienta que a mí en lo personal mucho no me gusta, agarrándole la mano y agarrándole el gustito, puede trabajar bien. Está bien, está el que dice gallina alimentada a mierda, ve maíz y sale corriendo. Puede ser. Considero que es una de las herramientas más chetas que he comprado. Que eso se cae por tierra porque es de la marca Bremen.
Marca que ya dije, soy casi fanático. Pero bueno, para Bremen, este estándar de calidad quizás estaría un poquito por debajo de lo que nos tiene acostumbrados. Tenemos la leyenda Quality Germany, calidad Germany o calidad alemana. En la unidad Nipex, ahí dice Made in o Made in Germany. Bueno, acá dice Bremen, en la otra dice Nipex. Es la copia fiel, es la copia fiel. ¿Qué tengo para decir? Además de que es una buena herramienta, porque nos hemos ido haciendo amigos, si bien no me gusta, pero las sensaciones de que la herramienta se iba a romper poco a poco fueron desapareciendo, producto de que uno de poquito a poco le va imprimiendo más fuerza y va viendo que por más fuerza que uno tenga, porque no me considero un debilucho, por más fuerza que uno tenga, si bien la levita va a trabajar exigida, digo la o las levitas, porque esto se replica de los dos lados, no creo, y esto quizás, bueno, habría que probarlo con algunos sujetos más, no creo que fuerza humana la llegue a zafar, no al menos en primera instancia. Después, bueno, como dije, los grip, yo no sé si se acomodaron o qué pasó. En el primer ajuste, que no fue suave, como que se rotaron, pero después no volvió a pasar. Confeccionada, se ve a la legua, en acero cromo vanadio, con una apertura máxima de 52 milímetros. Bueno, hay que ver dónde uno utiliza estos 52 milímetros, porque no se olviden que tenemos un brazo palanca de una herramienta de 10 pulgadas. Punto a favor de la Bremen, no he probado este tipo de llaves de Durol, por ser lo más parecido a esto que estamos viendo. El tornillo ya de movida es un Torx. Ya indica que por ahí hay un poquito más de calidad en lo que es la tornillería que lo fija. Yo vuelvo a repetir, felicito a los canales que probaron Durol y no perdieron el fleje. Salvo que no lo estén reconociendo, no sé, a mí me pasó en las 3 unidades. Las 3 unidades, claro, al apretar el botón, que es lo que hace que vuelva, tiene 2 hilitos de rosca y lo expulsa, es una cosa lógica. En este tipo de herramientas de la marca Durol, yo no las he probado, o sea que no puedo decir nada. Lo que sí les puedo decir que quizás el tornillo en esta esté atornillado, roscado, en una superficie maciza, que lo he hecho por tierra porque uno, si mira, lo ve pasar al tornillo, o sea que si bien tiene un poco más de superficie de roscado, no es como si hubiese estado ahí adentro. Pero bueno, es una herramienta que la vamos a ir probando. Verdaderamente comencé la toma de contacto porque esta herramienta me ha hecho sentir malas sensaciones. Pero bueno, nada, ya está. Es mía, la pagué, la voy a probar. Creo que la pagué algo de 52 pesos cuando no era barato. Por eso me dolió la falta de código. Bueno, ya está. Pinza multifunción de segunda generación de la marca Inco. Todos saben que a mí este tipo de herramientas no me gustan. La multifunción. Sí rescato de esta herramienta la anatomía de características particulares, donde la punta se afina hacia adelante, quedando entre una pinza universal y una pinza pico de pato o punta plana. Bueno, con el área de limado, quiero que sepan que para mí no es escareado, ya lo dijo el amigo Gregorio. Alguna mala traducción de un distribuidor generó esa confusión, pero yo la primera vez que escuché que esto era un escariador dije, no, maestro, para que sea un escariador tenés que tener los dientes en paralelo.
o sea, en forma no horizontal, sino en vertical. Esto obviamente puede escarear porque cualquier herramienta que tenga 4 aristas, lo hemos hecho todo, de agrandar, o al menos yo, e incluso con una pinza de punta, que debería haber dando vuelta por acá alguna. Acá hay una. Que ya hablaremos de esta también, que recuerdan las compré en Caseros. Con la punta, la media caña, todos hemos quizás agrandado algún orificio en una caja, determinadas situaciones que uno va resolviendo en el día a día de lo que es las tareas cotidianas. Bueno, gente, no les quiero robar más tiempo, ya nos vamos a poner al día con lo que fue este periodo de no subir videos. El amigo Gregorio se ha comunicado prácticamente, no les digo a diario, pero una vez por semana, cuando surgía algún problema, porque los comentarios a veces se salen de control, producto de los haters. Hay una situación que a mí no me gusta, que hay alguien que está copiando al querido Gregorio. El querido Gregorio ya no quiere comentar en los videos. A mí esas cosas me molestan porque yo no soy de bloquear a nadie, pero ya me voy a dar a la tarea de, bueno, aparece un Gregorio Trucho, lo vuelo, aparece un Gregorio Trucho, lo vuelo. Si de última a mí me denuncian por cualquier pelotudez falsa, me denuncian por cualquier pelotudez falsa, porque mi canal no insta al suicidio, no insta no suprime la identidad de nadie, soy yo y se acabó. No es publicidad engañosa, porque no hago publicidad de nada. Yo no recomiendo, yo sugiero, cuento mi experiencia, contamos anécdotas, una charlita de taller. Anoche me estaba acordando del loco ese, que nos agarramos por Instagram y me decía, vos no haces charlita de taller, eso no existe, vos haces posca. Yo no sé lo que es un posca. Y yo hago charlitas de taller. Cuento historias, cuento anécdotas, cuento el día a día. No, eso es un posca, charlita de taller no existe. Yo las viví las historias. Yo las cuento, yo las grabo, yo las subo. Y este tarado viene y me dice lo que hago. O sea, entonces le dije, mirá, vos antes no existías, ahora existís. Si me seguís rompiendo las pelotas, no vas a existir. Bueno, sí, puede ser que hagas charlita de taller. Pero bueno, nada, son historias, son anécdotas cómicas, qué sé yo. No todos son malintencionados ni todos son excelentes personas. Tengo la suerte de que se ha dado un grupo de gente que, bueno, verdaderamente conmigo ha sido gente de 10, como otras personas por ahí, por cuestiones de piel o diferencias de conceptos o diferencias de criterios, no terminamos de congeniar. Después de haber subido este video, veremos quién se queda, quién se va, porque está también los que dicen, te esperé, pero ya la onda terminó. Está bien, es así. No todos miran el mismo programa en la televisión durante 6 temporadas, es así. Más cuando algo es, porque tendremos variantes, haremos alguna que otra. Por ejemplo, el año pasado se implementaron las parodias, cosas que pueden gustar, no gustar, son apuestas que uno hace, pero son apuestas a ver si uno deja más contento a la gente que mira los videos. Muchos se han reído, otros las han desestimado, producto de haber tenido una buena relación con personas que uno por ahí parodia. Después me olvidé, les iba a hablar de estos destornilladores Celta que también merecen una devolución. Algunos sí se han roto, otros siguen inmaculados. Y hay algunos que se les ha empezado a despegar la goma, no sé cuál era exactamente, pero les quería mostrar para que vean que es completamente solucionable, ¿no? Uno le
le pone un poquito de cemento de contacto y vuelve al lugar la goma. Pero nada, hay que contar todo y no reparar y hacer como que no pasó nada, me parece a mí, qué sé yo. Les mando un saludo, los invito esta noche, vamos a hacer una nueva charlita, porque estoy un poco atrasado con las charlitas. Para las personas que sí les interesa, les gusta, disfrutan, vamos a hacer una charlita, vamos a tener una charlita. Digo vamos a hacer porque yo soy yo, pero está el amigo Gregorio, el amigo Miguel. Somos pocos, pero estamos siempre. Y eso es lo que a mí me interesa. Les mando un saludo, espero que estén bien, espero que tomen este regreso de Siciliano en su taller como algo, no les digo trascendental, pero que bueno, si quieren ver un videíto, una charlita, un contacto, una duda, una consulta, no hay ningún problema. Yo estoy acá. Saludos, gente.